el precio aparece en X, ¿verdad? En el eje vertical. Y por supuesto partimos de condiciones de oferta y demanda como siempre a través de las curvas que las representan en pantalla. ¿Sí? Bueno, ahí no hago mucho énfasis porque ya hemos hablado de eso anteriormente, sobre todo el punto E, donde vemos un equilibrio, una situación de autarquía, al cual si se dan cuenta ya no me enfoco en eso porque lo que me interesa es abrir la economía, es decir, libre mercado. Y partiendo del contexto de libre mercado, vemos que en un escenario de libre mercado se observa un precio para ese bien de $1 o una unidad monetaria. ¿Sí? Lo vemos en pantalla. Entonces, bajo esa condición, ¿cuáles serían las otras condiciones que prevalecen para consumo y producción? Los escucho. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuáles son las condiciones de consumo y producción que prevalecen bajo el contexto de un precio de $1 sobre $1 es el precio del bien X? ¿Cuáles son esas condiciones? Que se está produciendo solo 10 unidades, pero se demandan 70. Exactamente, ¿no? Ven, igual que en los ejercicios y el laboratorio que se hizo en su momento. Entonces, viéndolo con números, ahí tenemos toda la información, sobre todo porque es un análisis de equilibrio parcial, entonces es más fácil determinar, solo estamos evaluando un país. Entonces vemos justamente lo que dice Keiri, una demanda de 70 unidades de ese bien y una oferta de 10 bienes. ¿Qué pasa con el resto? Si se consumen 70 y solo se producen 10, ¿qué representa el resto y a cuánto asciende? Se estarían importando 60 unidades. Exactamente. Sería esta área, ¿verdad? Sería el área de importaciones, la diferencia entre lo que se consume y lo que se produce. En este caso, 60 unidades. Bueno, ahora pensemos en esta medida, en la cuota de, vamos a hablar sobre cuota de importación para poder hacer comparaciones según el análisis que venimos trayendo de clases previas. Entonces, pensemos en una cuota, es decir, ya sabemos que una cuota es una restricción cuantitativa, es decir, se fija una cantidad, se limita la cantidad de las unidades que pueden ingresar al país. Entonces, pensemos en una cuota de 30 unidades de X a las importaciones, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuál es el primer efecto? Cuando limitamos las importaciones, ¿qué pasa con el precio? El precio subiría. Exactamente, Cristian, el precio de X aumenta y aumenta en esta magnitud. ¿Sí? ¿Cómo cambian? Entonces, primero vemos que el precio aumenta a $2. ¿Qué pasa con las condiciones de oferta y demanda? Ahora se producen 20 unidades y se demandan 50. Entonces, ¿qué pasó con la producción? Aumentó, ¿verdad? Y la demanda disminuyó. ¿Sí? ¿Lo vemos ahí? ¿Les parece familiar esta ilustración?
¿O no? Es completamente nuevo. Sí, se parece a lo que hemos visto antes. ¿Y qué hemos visto antes? El excedente de productor y consumidor. Que viene el análisis de la implementación del arancel, ¿verdad? Sí. Entonces, estos efectos son similares a la imposición de un arancel. ¿De qué tipo sería el arancel? ¿De qué tipo? ¿Cómo? ¿De qué tipo es el arancel que veníamos analizando? Porque me dice que esta ilustración corresponde al análisis de arancel que realizábamos previamente. ¿Qué tipo de Ajá. arancel implementamos o impusimos sobre el bien X? Anteriormente, en otras Ujú. clases. Sí, sí, sí. ¿De qué tipo era? ¿O alguien más? Era ad valorem Arancel ad valorem. ¿En qué magnitud? del 100%. El 100%, entonces es equivalente, ¿verdad? Por eso le llamamos implícito, porque es equivalente en este caso, ¿verdad? El de 100%, vemos los mismos efectos, ¿verdad? Y aquí veíamos en el contexto del análisis del arancel al valor que se impuso, equivalente al 100%, veíamos que hay un ingreso para el gobierno, ¿verdad? Equivalente a ese arancel. Aquí, también cuando hablamos de cuotas de importación, los gobiernos lo que hacen es licitar o vender al mejor postor las licencias de importación. Esto es un mercado competitivo, ¿verdad? Venimos arrastrando los mismos supuestos del modelo Fletcher-Olin. Entonces estamos hablando de competencia perfecta. Entonces en un mercado competitivo, si se subestaran esas licencias y se subastaran al mejor postor por un equivalente a $1 por cada unidad, ¿cuánto generaría el gobierno? Son 30, ¿verdad? Si la subasta a $1 cada unidad, esas licencias, ¿a cuánto equivale para el gobierno? ¿A A cuánto equivale? $30. Exactamente, equivale a $30, que es esta área sombreada, ¿verdad? Similar también al análisis de equilibrio parcial de arancelas valores de 100% sobre las unidades importadas del bien X. ¿Sí? Vemos también similar, pero si vamos más allá en el análisis y pensamos en que la demanda tiene cierto cambio, la demanda de este bien, ¿verdad? Estamos hablando siempre del mismo bien, del bien X. Vemos cierto cambio y observamos entonces un desplazamiento. A ver si lo puedo dibujar bien. Más o menos así. Observamos un cambio en la demanda, un desplazamiento hacia dx', ¿verdad? ¿Qué ocurre ante ese cambio? ¿Qué ocurriría? ¿Cuál sería el primer efecto? ¿Ideas? Acuérdense que tenemos una restricción. Entonces, el primer efecto siempre va a ser un impacto en qué variable. En el precio. En el precio, ¿verdad? Entonces el precio aumentaría más o menos por acá. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué vemos que pasa?
Ahora que ya podemos profundizar más en el análisis, algo que no habíamos realizado este tipo de movimientos anteriormente, pero ahora ya podemos ir más allá. Es una ilustración sencilla, pero puede generar intuición para otro tipo de casos. ¿Cómo cambian las condiciones del mercado acá? Entiendo que la producción también aumentaría por la subida de precios. Ujú. Hay más incentivos para producir. ¿Cuánto se produce en ese contexto, en ese entorno? ¿25? ¿Y qué pasa? Tenemos una restricción, les decía. Hay una cuota, hay una limitante para la cantidad de las unidades del bien X que ingresan al país. No pueden ir más allá de 30. Y esas 30 las vemos reflejadas aquí. Es decir, se consumen 55 y se producen 25 unidades. ¿Sí? ¿Sí me comprendieron? Doctora, ya me perdí. ¿Por qué se movió la demanda hacia la derecha? Es un ejercicio, es una simulación de qué pasaría si se mueve. Ok. Gracias. Uh-huh. Sí, no es producto de nada más que haya ocurrido acá. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que independientemente de cambios en las variables, vemos que aquí hay un ajuste hacia el alza en la demanda, pero tenemos esta restricción. Podemos establecer una cuota de importación 30, es decir, no se va a permitir el ingreso más allá de ese número de unidades. Entonces, seguimos viendo que persisten esas 30 unidades y tiene efectos al alza sobre el precio, como lo vimos anteriormente, porque esa misma medida arancelaria está presionando el precio, ¿verdad? Aunque haya un cambio en la demanda. ¿Sí? ¿Es más claro, Camilo? Sí, está claro, gracias. Sí, entonces, similar, decía que este análisis es similar a la implementación de un arancel en una magnitud de 100%, ¿verdad? Los valores. Y para ver un poco, aterrizar en las diferencias, lo ideal es establecer qué medida resulta más eficiente para cumplir estos objetivos. A la larga es lo que los gobiernos persiguen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las dos medidas resulta más eficiente? Pues aquí un panorama bastante general de algunas diferencias si se deciden por una o por otra. Y vimos justamente que ante cambios en la demanda, un aumento, ¿verdad? Particularmente un aumento, observábamos y lo vimos gráficamente, un precio más alto y mayor producción interna. Como nos lo señala la intuición, en el caso de un arancel, eso era para una cuota, en el caso de un arancel, hablábamos de que ante un aumento en la demanda, el precio interno y la producción interna resultan sí cambios, y ya habíamos hablado de por qué se da esta situación. Analizamos un país pequeño, pues análisis de equilibrio parcial es más apropiado para una economía pequeña, ¿verdad? Las cuotas, no obstante, las implementan también países grandes, ¿sí? Entonces vemos que a nivel interno no hay cambios. Ya habíamos hablado de esas razones. En el caso de la cuota, veíamos una diferencia muy marcada, que es la distribución de licencias, la licitación de esas licencias que van a generar un ingreso. Es decir, ahí ya vemos una variable adicional, un elemento adicional que considerar. Aunque en el caso del arancel también veíamos que el gobierno goza de un ingreso, pero es por concepto del arancel, ¿verdad? Una ventaja que tiene de una cuota de producción es que es muy clara la restricción, o sea, da mucha certeza sobre hasta dónde se va a limitar. En este caso vimos que en 30 unidades. Entonces hay claridad sobre en cuánto va a afectar el nivel de importaciones. Eso es importante. En cambio, a través de una medida que sea de tipo arancelario, el efecto puede ser incierto, porque no estamos imponiendo una restricción.
sobre una cantidad específica, como si lo hacemos a través de la cuota. Entonces, tiene sus ventajas establecer una cuota y también las tiene establecer un arancel, ¿verdad? Y sobre todo, lo que no hay que perder de vista es que todos estos objetivos van orientados al bienestar, ¿verdad? Yo siempre insisto en que cualquier política, no solo esta, sino que cualquier política económica, lo que persigue es maximizar el bienestar de su población. Entonces, en el caso de un arancel, pues vemos que hay un mayor consumo de importaciones, porque ahí sí no hay una limitante para las importaciones que ingresan. De hecho, lo vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿con cuál se van a quedar ustedes? Pues depende de los objetivos que persigan y depende del tipo de bien. Eso es muy importante, el tipo de bien, de industria. Aquí, pues, en la teoría imponemos restricciones, pero la realidad es más compleja y no hay solo un socio comercial. Tenemos que pensar en el mundo entero, ¿verdad? Dependiendo quién es el que produce cierto bien. No es tan fácil. Por el lado de este tipo de medidas, pero existen otras medidas que también son de este tipo no arancelario. Y les anticipaba que Camilo ya ha mencionado algunas, que yo le dije, sí, después lo vamos a ver. No me detuve mucho, no es que lo haya ignorado Camilo. Los de ustedes que todavía estábamos en el caso de un arancel, pero ahora sí, pues voy a mencionarlas. Solo vamos a enfocarnos en una o dos, en dos creo, una o dos, para que son las más importantes y otras pues las que son de tipo administrativo, al menos saber qué es lo que están haciendo los países y lo vemos en la actualidad. Yo seleccioné de acuerdo a la revisión de la literatura estas 5 medidas. Son barreras al comercio, entonces, que son políticas que implementan los países. Por ejemplo, vemos en la realidad que hay restricciones voluntarias a las exportaciones, que esto en otras palabras quiere decir que se restringe las exportaciones de un país a través de presiones, es decir, a través de amenazas. Veíamos en el caso del arancel que los países no se quedan de brazos cruzados. Los países grandes pueden cambiar precios, ¿verdad? Porque fue lo que analizamos para aterrizar en el contexto de un arancel óptimo. Entonces, los países van a tomar medidas también, a tomar represalias. Entonces, hay cierta presión para forzar a los países para que lo hagan, digamos, de forma voluntaria. Es decir, hay una amenaza, se les dice, yo no les puedo comprar más de esto, si ustedes exportan más de esa cantidad, yo no les voy a comprar del otro bien, ¿verdad? Son presiones. Países grandes lo pueden hacer, entonces así es como funcionaría más o menos esta restricción de tipo voluntario, entre comillas, ¿verdad? Que es inducida por amenazas. Amenazas de posibles represalias que complicarían más el comercio, ¿verdad? Entonces, los países pueden ceder, ¿sí? Y esto tiene todos los efectos económicos de una cuota, ya sea de importación o de exportación. ¿Sí? Por eso es que no lo vamos a analizar, sería repetitivo. Sí, ese por el lado de ese tipo de barreras al comercio internacional. También les hablaba de que existen regulaciones técnicas, administrativas y de otro tipo que están imponiendo los países para restringir el comercio dentro de sus fronteras, ¿verdad? Es decir, que, bueno, no se puede hacer directamente, no lo quieren hacer así, pues recurren a otro tipo de mecanismos. Ya les mencionaba caso de medidas pueden ser sanitarias o como el caso del azúcar, que se requiere que incluya vitamina A. Es una restricción, es como construir un saco a la medida para el productor nacional, ¿verdad? Un requerimiento que no llene a alguien del exterior. Por ejemplo, eso restringe el comercio. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? La restricción de la Unión Europea a productos transgénicos. Uh-huh.
¿Y cómo funciona esa medida? Pues el bloque de la Unión Europea no permite importación de productos que sean transgénicos de comida. Ya. Entonces, casi que todo lo que consumen es producido dentro de la Unión Europea. Sí, pues un caso también muy ilustrativo es el de la industria automotriz. Por ejemplo, ¿verdad? Estados Unidos quiere proteger su industria automotriz, entonces le pide a Japón que para que ellos puedan exportar sus productos, tenga algo más, tenga algún dispositivo adicional que es difícil para ellos incluirlo y que sí lo tiene la industria estadounidense. Entonces esto va restringiendo el comercio, ya no es tan fluido, ¿verdad? Y puede ser que ni sea tan importante el componente. Vemos ese tipo de medidas, ¿verdad? También hay medidas gubernamentales que obligan a las empresas a comprar ciertos componentes o cierta materia prima de tipo nacional. O sea, hay legislaciones que protegen también este tipo de insumos en algunos países. ¿Y qué pasa cuando ustedes van a cruzar la frontera o vienen al aeropuerto? ¿Qué pasa cuando ustedes traen todo su shopping ahí en su maleta? ¿Qué pasa si los detiene la SAT? Aunque no los detenga, ustedes ya saben qué puede ocurrir. ¿Qué pasa? Esto es bastante común. Pero ¿para consumo propio o para venta? Es que eso es subjetivo, ¿verdad? Porque ¿cuánto puede consumir usted algo? ¿Cuánto puedo consumir yo? Ellos Ujú, piensan que es para venta, ¿verdad? Cuando son cantidades industriales, por supuesto que es para venta. ujú. Pero el punto es que restringen la cantidad, ¿verdad? Sí, Hacia ahí va usted, ¿verdad? O sea, sí. dicen, y habían unos rótulos, decía alguien en el salón anterior, y le decía, bueno, puede traer solo 2 litros de licor y hasta dice de qué grado de alcohol deben contener esas botellas, tantas cremas, tantas vitaminas, no sé si lo han visto. Y no solo en el aeropuerto, también en las fronteras, ¿verdad? Vía terrestre. Entonces, limitan con... ¿Y cuál es el objetivo de limitar la cantidad de productos? Es evitar que se compren productos en el exterior, ¿verdad? Sí, son impuestos transfronterizos y tienen hasta sus escalas, ¿verdad? Y si revisan su equipaje y encuentran más allá de las unidades permitidas o que ustedes no declararon algo porque hay un límite, ¿verdad? Creo que son como $400 para consumo familiar u obsequios, creo, son 300, entre 300 y $400, más lo que ustedes, digamos, usaron o traen puesto. Entonces, si se exceden, van a aplicarles las tablas que ellos tienen, ¿verdad? De IVA, de un impuesto a las importaciones, etcétera. ¿Y qué va a ocurrir? Que en la siguiente ocasión que ustedes viajen ya no van a traer nada, ¿verdad? Casi nada. Entonces, son limitantes al comercio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, espero que sí. Bueno, Sí, y aquí doctora. Camilo había mencionado, no sé si usted mencionó, estas dos las mencionó, el dumping sí me recuerdo, los cárteles también, no me recuerdo si lo mencionó usted, pero em, son otro tipo de obstáculos al comercio. Un cártel internacional es una organización, un conjunto de proveedores que eh, producen cierta materia prima en diferentes países. Entonces ellos realizan acuerdos para poder determinar niveles de producción. ¿Cuál es el ejemplo clásico? La OPEC. Exactamente. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, que ahora incluso hasta han usado recientemente en los últimos años OPEP más, que incluye a Rusia y otros productores importantes de petróleo, a pesar de que algunos miembros han salido de este cártel, pues todavía sigue presionando el precio. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de organizaciones?
pues se reúnen ellos, hasta tienen un calendario de reuniones y dicen, bueno, en esta oportunidad acordamos reducir o ampliar las cuotas de producción en tanto. Hay un acuerdo. Entonces, ¿qué están haciendo a la larga? Restringiendo el comercio, Y presionando qué variable. el precio. Exactamente, están presionando, están cambiando los precios. Entonces, estas prácticas pues influyen en el precio. Hay poder ahí y operaría finalmente como qué tipo de organización. Monopolio. Exactamente, muy bien, monopolio. Sí, la teoría señala que este tipo de organizaciones, porque apuntan a un monopolio y operan como tal, influyen en el precio, fijan precios y lo hacen a nivel mundial. No estamos hablando de que solo afectan a un país, lo hacen a nivel mundial. Cuando ellos ven que el precio ya está muy bajo, bueno, acuerdan restringir, reducen sus cuotas de producción. De ahí viene el argumento de que algunos no siguen esos compromisos, no los están honrando, pero es otro tema. En general, digamos que sí les conviene a todos manejar un precio más alto. Entonces, esto según la teoría puede conducir al fracaso por constituirse un monopolio. Eh, Puede ser que no persista con el tiempo, pero en el caso de la OPEP vemos que sí ha tenido éxito y lo que ha logrado es maximizar sus ganancias, ¿verdad? Entonces es un buen ejemplo. Entonces, y tienen éxito por el tipo de producto, ¿verdad? Es una materia prima, son pocos los proveedores. Ya hemos hablado en varias ocasiones de que, por ejemplo, Guatemala produce petróleo, pero no lo hace con la calidad que se requiere para poder utilizarlo con otros fines. Entonces, es de baja calidad, solo para asfalto es todo lo que se utiliza. Saldría más caro procesarlo, podría ser, ¿sí? Entonces eso, y sí, ¿alguien me iba a decir algo? Sí, doctora, yo quería preguntar, así como Big Pharma, que es como las grandes farmacéuticas, ¿ese se podría considerar un cartel o no? Tiene bienes sustitutos. No, son únicos. ¿Qué tipo de bienes son? Las farmacéuticas que producen medicinas. Pues usted me dijo, Big Pharma, pensé que era el nombre de alguna empresa. Usted dice el sector, Ajá, farmacéuticas grandes. sí. Sí tiene, las medicinas tienen sustitutos, son los genéricos. Entonces, Pero ajá, pregunto en el sentido de que, por ejemplo, está Bayer, está Sanofi y ujú. no me recuerdo qué otras, Mark. Estas compañías, yo lo que he visto es de que cada una se dedica a manejar una medicina específica, que son medicinas especiales para cáncer, eh, qué cosa como eh, terapias Sí, genéticas o cosas ah, así. Y una farmacéutica se dedica a una cosa y la otra se dedica a otra. Y siento que hacen eso como para evitar la competencia entre ellas. sí, A propósito. sí, 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 eso se da, ya le capté la idea, es el tipo de bien, ¿verdad? Eso es un bien único en algún momento. Y aquí en el tema que veíamos en un modelo, que tal vez no lo recuerdan porque no venía en el examen, pero bueno, en el examen no siempre se incluye todo por cuestiones de tiempo, pero se recuerda de un modelo donde hay dos países, el país innovador y el imitador. Entonces hay licencias, ¿verdad? Licencias con las que producen este tipo de bienes por cierto tiempo. Entonces no va a ser, no se va a evidenciar esta situación durante mucho tiempo si es que lo puede replicar alguien más. Entonces ahí cuando ya tiene un genérico que es la imitación, ahí ya no es un producto exclusivo. Pero mientras llegan a ese punto, por supuesto que están generando un tipo de monopolio para ese bien. ¿Sí? Y ahí sí no es un bloque, me está hablando de una farmacéutica para cada medicina, ¿verdad? Para cada medicamento importante. Pero como es un descubrimiento, sí goza de una licencia y derechos de
de autor ahí que pueden utilizarlo solo ellos durante cierto tiempo, ¿verdad? Más adelante se puede replicar. ¿Sí, Camilo? Ok, muchas gracias. Sí, todo esto es muy interesante, ¿verdad? Y el tema de licencias o de esa parte de derechos de autor, propiedad intelectual, es muy, muy interesante. Si tienen oportunidad de investigar al respecto, se los sugiero. En Guatemala también se pueden patentar algunos descubrimientos, pero no sé qué tanto reconocimiento tenga fuera de las fronteras. Me imagino que sí persiste, pero es muy interesante evaluar los efectos, sobre todo partiendo del tipo de innovación, ¿verdad? Y vemos otro caso, el dumping. Y Camilo ha hablado mucho del dumping. ¿Qué es el dumping, Camilo? Es cuando un gobierno subsidia un producto para que tenga precios debajo de los precios de mercado. Entonces otros Exactamente. países no puedan competir contra él. Exactamente. Es decir, es una práctica que incluso es considerada desleal, ¿verdad? Por algunos países. Cuando ocurre esto, ustedes verán que inmediatamente los países interponen denuncias en la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Ahí es donde se puede deliberar sobre ciertos casos y Guatemala ha participado en varios casos. O sea, no siempre se resuelve a favor de nosotros, ¿verdad? Pero si hay una práctica desleal, pues la OMC está para regir ciertas reglas, para fomentar una competencia que sea justa y leal, ¿verdad? Eso en teoría, ¿verdad? Vemos que países como Estados Unidos, pues, a pesar de que ellos tienen una legislación muy sólida con respecto a los monopolios y todo eso, ellos sí sancionan, pero vemos que a nivel internacional no siempre se observa. Dentro de sus fronteras sí, pero como no todos los países gozan de este tipo de legislación, y por ahí creo que más adelante va a salir, espero que el otro mes, algún artículo de un autor sobre la necesidad de la ley de competencia en Guatemala, que abarca todo esto, por supuesto. Entonces el dumping es precisamente lo que dice Camilo, el objetivo que persigue es exportar un producto a un precio inferior o a un precio menor al costo, un precio menor al que se vende dentro del país, ¿verdad? ¿Algún ejemplo que se les venga a la mente en el caso de Guatemala? Reciente. Y sí lo saben. ¿Alguna bebida por ahí? Me están asombrando en el primer salón, sí tenían claro el ejemplo. Lo tenían en la punta de la lengua. ¿Qué pasó con cerveza brava y gallo? Ese lo mencionaron ellos, lo repito acá. Creo que cuando Ambev entró al país, Ujú, eh, que son los productores de Brava, ujú. creo que la cervecería centroamericana empezó a vender la cerveza gallo a un quetzal o algo así. Bueno, y también Víctor del primer salón comentaba que también tenían muy claro sus objetivos de los productores de cerveza brava, que ellos venían ya con la intención de competir de forma agresiva con el producto líder de la cervecería centroamericana de cerveza gallo. Entonces estaban dispuestos a sostener un precio inferior al del costo de la cerveza brava en Guatemala durante 5 años, decía Víctor. Entonces ya tenían esa intención y tenían la capacidad de hacerlo, porque no estamos hablando de cualquier productor, no estamos hablando de un emprendedor. Un emprendedor no aguanta este tipo de medidas, ¿sí? Pero ahí no hay subsidio de parte del gobierno, siempre cuenta. Es que el subsidio es otra cosa, estamos hablando del dumping. Ajá. Ujú. Ok, gracias. O sea, el dumping es, sí lo permite el gobierno, pero lo que está haciendo el dumping es una práctica donde usted vende a un precio menor del costo fuera de su país o menor al que lo vende en Guatemala si quiere
venderle a Estados Unidos. Es uno de los argumentos que usa Trump contra China, ¿verdad? Y usted creo que fue el que mencionó que China vende por debajo de su costo. Sí. Entonces, ese es el dumping, vender por debajo del costo interno. O sea, se vende al resto del mundo a un menor precio del que vende dentro de China. ¿Por qué? Para competir, ¿verdad? Y aquí recuérdense que estamos en un análisis bastante sencillo, pero a la larga ustedes ven mucho producto chino, pero por ahí vienen argumentos sobre la calidad y todo eso. Pero en general, pues pueden conseguir un producto a un precio más accesible si proviene de China. Entonces el argumento de Trump es que hay un comercio desleal e injusto por las prácticas que implementa China. Entonces, ¿qué pasó al final con cerveza Brava? ¿Qué pasó con cerveza Brava? Esto para analizar si se lograron los objetivos de cada uno, ¿verdad? Decía Camilo que cerveza Gallo empezó a bajar el precio, ¿verdad? No consiguió cementarse en el mercado, tal vez, no sé. Sí, al principio vendía, ¿verdad? Pero esto no siempre es sostenible en el tiempo. Y como les digo, también se pueden interponer denuncias en el caso del comercio. Hay mucho que hacer, pero y otro ejemplo que vemos muy ilustrativo es el del cemento. ¿Qué clase de cemento ven ustedes en Guatemala? Bueno, regresando al ejemplo de cervecería Gallo, cuando trata de entrar otra marca, al final, si no quiere complicarse de cerveza Gallo, pues compra la marca, ¿verdad? Así no complican tanto el comercio. Pero el caso del cemento es otro ejemplo, donde cuando trata de entrar otra empresa, un producto internacional a Guatemala, inmediatamente toman acciones y sacan del mercado ese producto extranjero. Ese es el dumping. Y puede ser, y cuando es temporal se llama predatorio. ¿Sí? Predatorio es cuando es temporal y les decía, bueno, depende el tipo o el tamaño del productor, cuánto se puede mantener así, generando menos ganancias, ¿verdad? Porque sabe que después puede obtener un mayor beneficio cuando se convierta en un productor único nuevamente, ¿verdad? Esa es la intención del dumping. Y ahora sí, lo que anticipaba Camilo, otro tipo de medidas son los subsidios a las exportaciones. Es el último tipo de medidas que señalo aquí en esta diapositiva. ¿Y qué es un subsidio? Saber qué recuerdan. ¿Qué es un subsidio? ¿No recuerdan qué es un subsidio? Son transferencias del gobierno. Sí, es decir, hay un pago directo o a veces también conceden excepciones fiscales o préstamos subsidiados a los exportadores o a potenciales exportadores de un país. También a veces conceden préstamos con una tasa de interés muy baja a compradores extranjeros para estimular las exportaciones del país, ¿sí? Y por eso es que Camilo hablaba de subsidios cuando hablábamos de dumping, porque es una forma de dumping. Es una forma, solo que tiene el apoyo del gobierno, ¿verdad? Entonces, en realidad, al subsidiar una industria, se está influyendo en su precio, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Y piensan en algún ejemplo? Y los subsidios son ilegales según acuerdos internacionales. Guatemala subsidia las exportaciones de productores guatemaltecos a través de excepciones en el IVA. Ajá, ¿como qué producto me puede señalar? Son industrias importantes, ¿verdad? No sé, un
Uno específico, yo creo que era con todos. No, no es con todos. Por ejemplo, el café, sí, pues el café. Recuerdo que hasta había, no sé si todavía existe el fideicomiso a la industria cafetalera, donde en sí, entre otras medidas, pues también se otorgaban préstamos con tasas de interés muy bajas. O sea, es un tipo de subsidio, ¿verdad? No es la tasa de interés que se aplica a las demás empresas, ¿verdad? Por ejemplo, es un tipo de subsidio, es una ayuda. Entonces, con la industria del café sí lo vi yo durante mucho tiempo, no sé si todavía persista. Otro ejemplo, Estados Unidos, puede ser que ahí encuentren varios ejemplos. Y hasta hay legislaciones que favorecen, ¿verdad?, determinados sectores porque se consideran importantes. Esto también puede ser cuestionado por la OMC y pueden dictaminar si es procedente o no aplicar este tipo de medidas. En realidad no son permitidas, pero sí se implementan a veces de forma disfrazada. Doctora, ¿y los países en vías de desarrollo no tienen consideraciones especiales con subsidios? ¿Cómo así consideraciones especiales por parte de quién? De Porque la OMC. el subsidio es... usted dice que sí se les permite a ellas. Bueno, Ajá. lo que pasa es que la Organización Mundial del Comercio busca un comercio justo para todos. Entonces, no lo hace de esa forma. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No se les ocurre otro ejemplo? Entonces, todo esto lo observamos en la realidad en distinta magnitud, dependiendo del país. Estas son las principales barreras o obstáculos para que los países puedan comercializar de una forma justa. Pero son medidas que se implementan para salvaguardar los intereses propios, los intereses nacionales. Por supuesto, van a tener ciertas repercusiones y también hay tratados, ¿verdad?, que fijan, por ejemplo, excepciones fiscales para determinados productos durante un tiempo específico. Eso sí, cuando se realizan tratados entre los países, sí se deja muy claro y generalmente en el caso de Guatemala a veces dicen que salimos perdiendo porque eh, nos exoneran de impuestos en productos que digamos que no estamos compitiendo de la misma forma. Un país, como le llama Camilo, en vías de desarrollo o una economía en desarrollo, ¿cómo puede competir con una economía avanzada? Entonces, a veces no hay igualdad de condiciones, ¿verdad? El tipo de bienes tampoco son comparables, pero como lo que se busca es maximizar el beneficio, pues se realizan o a veces hay acuerdos entre bloques de países. ¿Dudas, comentarios? No, mañana vamos a hablar sobre subsidios a las exportaciones. En este caso sí lo vamos a analizar porque no hemos visto todavía un análisis por el lado de las exportaciones, entonces vamos a analizar este último mañana. Sí, si no tienen dudas ni comentarios, lo dejo hasta aquí hoy. Esperaría mañana terminar con esta unidad. Ya la otra semana pues habría un laboratorio para cerrar este capítulo. Bueno, los veo mañana a primera hora entonces. Les deseo feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.